Hola a todos, en este primer video abordaremos la evaluación financiera de proyectos a partir de sus tres principales indicadores: valor presente neto, TIR y el caso especial, perfil del BPN. Antes de iniciar el video tutorial tenemos que identificar que la evaluación de proyectos a través de indicadores financieros pueden ser para proyectos independientes o para proyectos mutuamente excluyentes. Los proyectos independientes son aquellos cuya aceptación o rechazo es independiente de la aceptación de otro tipo de inversión. Por ejemplo, Almacenes Adve piensa abrir un local en Nueva York. Su aceptación o rechazo de este proyecto no guarda mucha relación con la aceptación o rechazo de la apertura de otros almacenes. En cambio, los proyectos mutuamente excluyentes pueden considerarse si se evalúa positivamente a la alternativa A. Eso indicaría que la alternativa B no se debería tomar. Por ejemplo, construye una casa de veraneo en el lote de la isla de Providencia o construye un centro de ecoturismo. La evaluación financiera de proyectos parte por el concepto de flujo de caja libre. Para ello hay dos principales flujos de caja libre: el flujo de caja libre del proyecto y el flujo de caja libre del inversionista. Existen múltiples formas de evaluar alternativas en proyectos. Los principales indicadores serían el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la TIR modificada, la tasa externa de retorno, la TIR ponderada, la tasa interna de retorno incremental, la relación beneficio-costo, el indicador CAWE, que en otra interpretación podría llamarse CAWE, costo anual equivalente o beneficio anual equivalente, el payback en su versión descontada y su versión simple, o el análisis IRBA. Todos ellos son indicadores importantes para la evaluación de proyectos y cada uno de ellos tendrá tanto desventajas como ventajas. Lo importante es tener en cuenta que esos son indicadores, por lo cual la evaluación financiera de proyectos debe nutrirse de los indicadores necesarios para el tipo de inversión, así como las consideraciones propias de decisiones previas del inversionista. En este primer video de evaluación financiera de proyectos vamos a emplear los indicadores valor presente neto, tasa interna de retorno y tomaremos el caso especial perfil del BPN. El valor presente neto es el resultado de la diferencia entre los ingresos y los egresos del efectivo real del proyecto que se generarán o se generaron en todo el horizonte de instalación y explotación del proyecto, considerando el valor del dinero en el tiempo. Y asimismo a través de la comparación de la tasa de descuento o costo de oportunidad del capital, que en próximos videos explicaremos cómo se determina o cómo se analiza para un proyecto. El BPN también se conoce como valor actualmente. La fórmula genérica para el valor presente neto sería la sumatoria de todos los ingresos traídos a valor presente menos los egresos, todo ello traído a valor presente a una tasa de descuento conocida. O también se podría interpretar como la sumatoria de los flujos de caja libre de todos los momentos futuros, es decir, desde el periodo 1 hasta el periodo n, menos el flujo de caja libre del momento presente, o sea, del momento 0. Antes de pasar a calcular el valor presente neto, tenemos que considerar varias condiciones o criterios que asume el BPN. Primero, emplea todos los flujos de caja libre del proyecto, desde el momento presente 0 hasta el momento n. La regla del BPN asume que todos los flujos de caja pueden reinvertirse a la tasa de descuento, es decir, el flujo que está al final se reinvierte periodo tras periodo a la tasa de descuento asignada. Los descuenta apropiadamente y tiene dos criterios de aceptación. Se acepta cuando el BPN es mayor a 0, es decir, cuando el BPN es positivo. Y no se acepta la inversión, o en este caso un proyecto, mientras el BPN sea negativo. El criterio de ordenación, es decir, cuando se comparan varios proyectos entre sí a través del criterio BPN, seguiría elegir el máximo BPN. Eso indicaría que la mejor decisión sea aquella que tenga el mayor BPN. Vamos a tomar este ejemplo. Si hoy invertí $100 y después de un año me retorna 150, ¿cuánto fue mi ganancia? Evidentemente estamos viendo que si lo analizamos desde el punto de vista contable, es decir, utilidades es igual a ingreso menos egreso, en el momento 1, o sea, después de un año, diríamos que 150 menos 100 nos daría una utilidad de $50. Pero estos $50 se ubican en el primer año.
Y la evaluación que tenemos que hacer es en el momento de hoy, o sea, en el momento cero. ¿Con cuál tasa se traen a valor presente esos $50? Pues muy bien, ¿cuánto fue mi ganancia si la inversión me cuesta 10% efectiva anual? Ese 10% efectiva anual, nuestra tasa de descuento, es una posibilidad que tiene aquel que está evaluando la inversión de invertir en otro activo diferente o en un proyecto diferente al que estás poniendo ese capital. Entonces, bajo esa mirada podríamos decir, y empleando la fórmula del valor presente, que es valor futuro sobre 1 más la tasa a la n, diríamos que 150 traídos a 10%, que es nuestra tasa de descuento, menos 100 de la inversión, nos daría 36,36. Y hay una diferencia entre estos 50 y estos 36. Estos 50 es en el primer año, mientras el 36,36 es en el momento cero, o sea, en el presente. Esa es la relación que tiene el valor presente neto con el valor del dinero en el tiempo, por lo cual este indicador es el más apropiado para evaluar inversiones, tanto en activos como en proyectos, como también para la valoración de empresas. Ahora vamos a explicarlo un poco más gráfico. Tengo una inversión de 100, la cual se constituye después de un año en 150. Como lo acabamos de ver, pues me ofrece una utilidad de $50 en el primer año. Pero eso lo tenemos que interpretar de la siguiente manera. La persona que expuso estos $100 está esperando que le retornen la inversión, es decir, que se recupere la inversión. Y aquí estamos viendo que estos 150, dentro de ello, tiene 100 que compensarían la inversión inicial. Y el excedente, o sea, la utilidad, sería lo que quedaría como ganancia del proyecto. Pero adicional a eso, el hecho de desprenderse estos $100, esa persona que está invirtiéndolo y no invertirlo en el otro activo que generaba 10%, entonces quiere decir que estos $100 iniciales generan un costo de capital, es decir, una retribución por no usar el dinero en ese momento. Por lo tanto, los $50 de la utilidad en el momento 1 se convertirían solo en 40. ¿Por qué? Porque a los $50 de utilidad tendríamos que descontarle el costo de capital, que ¿cómo se obtuvo? Pues los $100 de la inversión inicial por el 10% que fue nuestra tasa de descuento. Si lo vemos bien, en realidad estos $40 están en el primer año. Si vamos a hacer la comparación real, tendríamos que traerlo al valor presente. Y empleando la fórmula del valor futuro, 40 dividido 1 más 10% a la 1 daría 36,36. Entonces, al traer los ingresos futuros a valor presente, se están evaluando implícitamente el valor agregado de la inversión. No obstante, no solamente deberíamos traer los ingresos, sino también los egresos. Ahora pasemos a calcular el valor presente neto. En nuestro primer caso, tenemos un flujo que contiene 7 periodos a razón de una inversión inicial de $2.500 con ingresos a razón de un flujo de caja libre en el momento cero de $2.500 y en el primero menos $50, en el segundo 450, 750 en el tercero, 650 en el cuarto y 300 en el 5 y por último en el 6 850 y en el 7 $1.000. Ahora, ¿cómo lo vamos a calcular en el cheque? Primero tengo que tener la tasa de descuento. Sin este valor no lo podríamos determinar de manera eficiente. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos decir igual, la fórmula que utiliza Excel para calcular el valor presente neto se llama BNA, valor neto actual, y el primer argumento que nos pide es la tasa. Entonces voy a seleccionar la tasa, punto y coma, y vamos a tomar los flujos. Aquí hay que tener una consideración especial, y es que no podemos tomar desde el momento 0, lo tenemos que tomar desde el momento 1, porque desde el 1 hasta el 7 es que lo vamos a descontar a valor presente. Entonces tomamos desde el 1, clic izquierdo, sostenemos, arrastramos hasta el último flujo, cerramos nuestro paréntesis y por último debemos sumar el flujo de caja libre del momento 0. No se nos puede olvidar, porque recuerden que el valor presente neto toma todos los flujos de caja libre, excepto que el primero no lo va a descontar. Muy bien, entonces nuestro BPN para esta inversión nos dio $235,6. Eso nos está indicando algo.
Si tomamos los criterios de aceptación como es positivo, entonces diríamos, este proyecto recupera la inversión. Ahora vamos a tomar el caso número 2. En este caso son 5 periodos. Inicialmente hay un ingreso por $400 en el momento 0. En el momento 1 hay un ingreso de 2.000 y en el 2, 3, 4 y 5 hay valores positivos empezando en 450, 500, 600 y $420. Entonces le asignamos BNA. Nuestra tasa sería el 10%, los flujos serían desde el 1 hasta el 5, cierro el paréntesis y le sumamos la inversión inicial. Nos dio negativo, pero aproximadamente nos dio 0. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto, entre comillas, no es viable. ¿Por qué? Porque no fue positivo. Algunos autores citan que cuando un valor presente neto da 0, significaría que al inversionista le daría lo mismo hacerlo o no hacerlo, porque no pierde, pero tampoco gana. Recomendación: no deberíamos tener una inversión con valor presente neto porque no valora el esfuerzo de exponer el capital durante, por ejemplo, en este caso, 5 periodos. En nuestro tercer caso, vamos a tomar valor presente neto, BNA, tasa, punto y coma, desde el 1 hasta el 5, sumamos la inversión inicial o el flujo de caja libre 0 y nos dio negativo. Vamos a interpretar los 3 resultados. En este caso, nuestro valor fue positivo. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto fue capaz de recuperar todos esos flujos negativos y adicional a eso, recuperar en la exposición de ese capital, es decir, de estos 2.500 del momento 0 y este 50 en el momento 1, el proyecto fue capaz de dar un 8% más por el uso de este dinero. Y adicional a eso, generó estos ingresos, dejándonos un resultado de 235. En cambio, en el caso número 3 nos está dando un BPN negativo. Aquí lo que podíamos inferir es que el proyecto no fue capaz de generar excedentes. El proyecto, a la evaluación del momento 0, no encontró que los 4.500 de inversión fuesen recuperados a razón de hoy, es decir, al descuento de la tasa, no fueran recuperados por los flujos del 1, 2, 3, 4 y 5. En este caso podemos ver una cosa muy particular, y es que si tomo los flujos contando el de 0, si lo sumo, sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, nos damos cuenta que es negativo. Eso, por ejemplo, nos está mostrando que el proyecto no fue capaz ni siquiera de recuperar la inversión. El segundo indicador que vamos a ver es la tasa interna de retorno, TIR. La tasa interna de retorno es la tasa de descuento que hace que el BPN se iguala a 0. Le informa al evaluador acerca de la sensibilidad que tiene la decisión de invertir respecto a la incertidumbre en la estimación del costo de capital. Y la fórmula de la TIR sería la misma fórmula del BPN, solamente que el BPN aquí tendría el valor de 0. ¿Qué tenemos que tener en cuenta a la hora de determinar la TIR? Primero, emplea todos los flujos de caja libre del proyecto. Se asume que todos los flujos de cada futuro se reinvierten a la tasa TIR. Su principal ventaja es que es fácil de entender y comunicar. Asimismo, sus desventajas más significativas es que no distingue entre invertir y prestar. La TIR podría no existir o podrían existir múltiples TIR, situación que vamos a ver más adelante. Problemas con inversión mutuamente excluyentes. Cuando se emplea la tasa interna de retorno como criterio de decisión para comparar proyectos o inversiones entre sí, tendríamos que considerar que se puede aceptar el proyecto siempre y cuando la TIR sea mayor a la tasa de descuento. Y no aceptaríamos la inversión si la tasa interna de retorno es menor a la tasa de descuento. Si empleáramos la tasa interna de retorno como criterio de ordenamiento, es decir, escoger entre la mejor TIR, aceptaríamos el proyecto o escogeríamos el proyecto que tenga la mayor TIR. Este sería una expresión en un flujo de caja tradicional. Tendríamos una inversión de menos $200 con ingresos de 50, 100 y 150 en los 3 periodos posteriores. Para determinar la TIR tendríamos que emplear la fórmula del BPN igualando el BPN a 0 y despejar la tasa TIR. Tomando los ejemplos que realizamos para el cálculo del valor presente neto, entonces vamos a emplear estos mismos para calcular la TIR. La fórmula de Excel que vamos a emplear se llama TIR, así igual que el indicador. Entonces haríamos igual TIR y nos vamos a asegurar de tomar desde el momento 0, ¿sí?
A diferencia del valor presente neto que lo tomamos desde el momento 1, la TIR sí tenemos que tomarla desde el momento 0. Cerramos paréntesis y calculamos nuestra TIR. En este caso fue 10,13, que es superior a 6,25 de la tasa de descuento para la inversión de este proyecto, por ende aceptaríamos el proyecto desde el punto de vista del criterio TIR. Para nuestro segundo caso, vamos a repetir lo mismo, TIR, tomamos el flujo del momento 0 al momento 5, cerramos y nos da 10%. Quiero que pongamos atención en esta situación. El BPN nos dio 0 o aproximadamente 0 y es más o menos lo que nos está indicando también la TIR, que la TIR es igualita a la tasa de descuento. En este caso se da la ambivalencia, por ende podría aceptarse o no aceptarse el proyecto. La recomendación es no aceptar el proyecto. En nuestro tercer caso, ya nos habíamos dado cuenta que en el valor presente neto pues el cálculo era negativo y que sumando los flujos entre sí, ni siquiera razón contable nos estaba dando positivo. Por ende vamos a comprobarlo, aunque ya sabemos que descartaríamos este proyecto, pero comprobaríamos nuestro resultado de la TIR, que supondríamos que también sería negativo para esta situación. Y sí, efectivamente fue menos 21,10%. Ahora, vamos a adicionar un caso número 4. Vamos a tomar un flujo que tiene 5 periodos, con ingresos desde el momento 0 hasta el momento 5, es decir, no hay en ningún momento hay egresos. Cuando calculamos el valor TIR, nos encontramos que Excel nos arroja la alerta NUM, significa que no lo pudo calcular. Y esa es la primera recomendación que vamos a tener claro cuando calculamos TIR. Necesitamos por lo menos un flujo de caja contrario a todos los demás, es decir, si tengo 10 flujos positivos, por lo menos uno adicional debería ser negativo. Si lo vemos muy bien, en este ejercicio todos los flujos fueron positivos, por ende no podríamos calcularlo. Nuestra tercera alternativa de evaluación de proyectos desde el punto de vista financiero sería el perfil del BPN, que no es más allá que la representación gráfica de la variación del BPN frente a la tasa de descuento. ¿Cómo se calcularía el perfil del BPN? Tomaríamos la fórmula del BPN, pero vamos a asumir los flujos de caja libre como fijos o conocidos y lo calcularíamos uno a uno dependiendo de la tasa de descuento. Por ejemplo, para el caso de la tasa de descuento 0, pues el BPN me da 100. Para la tasa de descuento 4%, el BPN me da 71,04 y así sucesivamente. Nuestra intención es graficarlo en una gráfica en donde nuestro eje X es la tasa de descuento y nuestro eje Y es el BPN. Nos damos cuenta en esta situación es que en algún momento el BPN pasó de ser positivo o negativo, es decir, la gráfica cruzó el eje X. Justo en ese momento se encontraría nuestra TIR. El perfil del BPN tiene demasiada utilidad porque de alguna otra manera relaciona tanto el BPN y la TIR juntos en el mismo momento. También es muy empleado el perfil del BPN cuando la tasa de descuento no es fija, es decir, todavía no se ha determinado. En este caso le estamos indicando al inversionista que si desea que su proyecto sea rentable, tiene que conseguirse una tasa de descuento inferior al 19,44. Por otra parte, el perfil del BPN también podría emplearse para evaluar alternativas mutuamente excluyentes. Vamos a pasar a calcular el perfil del BPN. Para este caso vamos a repetir lo que vimos hace un momento en la gráfica. Entonces tomaríamos nuestro flujo de caja libre. La TIR, por ejemplo, para esta inversión es de 19,44. En este caso mire que no podemos calcular el BPN porque no tenemos la tasa de descuento. Entonces procederíamos a calcular el perfil del BPN de la siguiente manera. Hacemos un arreglo de par coordenado en donde nuestra variable independiente sería la tasa de descuento y asignaríamos unos valores a criterio del evaluador. En este caso yo lo puse con cambios de cada 2% y luego pasaríamos a calcular el BPN uno a uno. Entonces BNA, la tasa sería la que tenemos al frente, que es nuestra variable independiente,
y luego procederíamos a tomar los valores del flujo desde el momento 1 hasta el momento 3 más el del momento 0. Para que podamos arrastrarlo en Excel debemos anclar los flujos, no la tasa. Entonces le damos F4 a los flujos, damos Enter, arrastramos y vemos el cambio positivo y negativo. Aquí estaría, en esta zona estaría la TIR. Entonces, luego vamos a tomar los dos vectores de datos. Al insertar vamos a utilizar la gráfica de XY con líneas rectas, o sea la dispersión XY. Tendremos por aquí nuestra gráfica de perfil del VPN. Podríamos entonces darle formato a nuestra gráfica, además de ponerle el título, dar formato de eje para que las unidades de cambio sean cada 2% como lo tenemos en la tabla. Muy bien, ahí está nuestra gráfica del perfil del VPN. La curvatura o la concavidad se da de cuenta que estamos evaluando con una fórmula que tiene exponentes y hace que nos lo devuelva al momento presente. Adicional a eso, si quisiéramos mejorar las condiciones del proyecto, podríamos, la intención del evaluador, la intención de los que quieran evaluar o sacarle mayor provecho al proyecto sería que la gráfica se desplaza hacia la derecha, porque entonces por ende la TIR sería mucho más grande, y que se desplazara hacia arriba. Eso solo se va a lograr si los valores de los flujos se mejoran, es decir, si los ingresos son más altos y los costos y egresos sean mucho más pequeños. Por ejemplo, si cambiáramos este 50 a 200, entonces evidentemente la gráfica se subió, incluso tendremos que ajustarle la escala al punto que la TIR es de 60,35. Lo devolvemos a la condición original y ahora pasamos a calcular el perfil del VPN, pero ya tenemos dos alternativas. En este caso, el proyecto A y el proyecto B, cada uno tiene un periodo de evaluación de 5 periodos. Vamos a calcular el VPN, entonces VNA, tasa, desde el valor 1 hasta el valor 5, más la inversión inicial, calculamos nuestra TIR, tomamos el flujo 0 al último flujo. Muy bien, entonces esta alternativa es viable, el VPN es positivo, la TIR es mayor a la tasa de descuento. Ahora vamos a proceder a calcular el proyecto B, VNA, tasa, tomamos los valores, más la inversión inicial, y el VPN nos dio positivo 300, es decir, aquí ya nos estamos dando cuenta de algo, y es que ambos fueron positivos, son capaces de devolver la inversión y adicional a eso pagar el uso del dinero de este capital. Pero nos estamos dando cuenta que desde el punto de vista del perfil del VPN, pues la mejor alternativa sería el proyecto B. Ahora vamos a comprobarlo desde el criterio de la TIR. Y ahora aquí, ¿qué pasó acá? La TIR en este caso fue mucho más pequeña, fue el 22,11%, y el 26% nos dio en el proyecto A. Entonces el perfil del VPN permite analizar este tipo de cosas, por eso incluso lo recomiendo más como estrategia de evaluación, porque por un criterio me dio el VPN, por el otro criterio me está dando la TIR. En este es mejor la TIR, en este es mejor el VPN. Entonces vamos a proceder a calcular el perfil del VPN de ambas alternativas en el mismo gráfico y vamos a concluir después. Entonces vamos a calcular el vector para el VPN del proyecto A, la tasa. Recuerden que tenemos que tomar los flujos desde el momento 1 hasta el momento final, más el inicial. Ahora nos aseguramos de anclarlas, arrastramos. Ahora procedemos para el proyecto B, VNA, la tasa estaría aquí al frente, los valores desde el 1 hasta el 5,
más el momento 0, anclamos y arrastramos. Ahora tomamos los tres vectores de datos, vamos a insertar o las tres columnas de datos, utilizamos el mismo gráfico que empleamos ahorita de dispersión de líneas rectas. Ahora cambiamos el título, perfil VPN, cambiamos el eje X, dado la condición que utilizamos fue que variaciones del 2%, dado formato al eje, las principales .02. Muy bien, entonces voy a ampliar un poco el gráfico para que no se vean tan cerca los valores. Y esta situación es muy particular porque, por ejemplo, en un momento hay una tasa de cruce, a esto lo llamaremos la overrate. Evidentemente estamos viendo algo, y es que, por ejemplo, si la tasa de descuento de la inversión fuera el 4%, entonces preferiríamos el proyecto E porque nos ofrece mayor VPN, mientras que el proyecto azul, o sea el proyecto A, pues estaría inferior. En este caso el ejercicio fue con una tasa de descuento del 10%. Aquí nos estamos dando cuenta que sí, evidentemente era el mejor proyecto, el B. Pero si la tasa, que en los ejercicios posteriores calcularíamos esta tasa de cruce, si la tasa supera alrededor de los 15% hasta, por ejemplo, una tasa del 20%, la mejor alternativa sería el proyecto A, ¿sí? En este caso el VPN es mucho más grande. La TIR del VPN la TIR del proyecto B es de casi el 22%, que es inferior a este 26%. Entonces, evidentemente nos está dando que la decisión de inversión estaría amarrado simplemente a la tasa de descuento, ¿sí? Y nos daría zonas de inversión, por ejemplo, del 0 hasta aproximadamente el 15% sería el proyecto E, del 15% hasta alrededor del 26% sería el proyecto azul, en este caso la alternativa número A. El grado de concavidad, como se los había explicado hace un momento, depende de las condiciones de los flujos. Por otra parte, tenemos que tener presente que si vamos a utilizar la TIR como comparación entre proyectos, el horizonte del proyecto de ambas decisiones, en este caso, tienen que ser del mismo tiempo. Si tuviese, por ejemplo, este proyecto de 4 periodos y este de 5 periodos, el criterio que emplearíamos sería el del VPN, más no el de la TIR, puesto que la comparación, como es de orden porcentual, debería tener el mismo horizonte de evaluación. Después de ver el perfil del VPN, nos dimos cuenta que la TIR tenía algunas condiciones, y es la razón por la cual debemos decir que hay algunos problemas frente a la TIR. Por ejemplo, es posible que nos dé múltiples TIR. Eso se da cuando los flujos no son convencionales, entiéndase que hay flujos que cambian de sentido más de una sola vez, lo vamos a ver en un momento. También cuando los problemas de la TIR se dan cuando no se distingue bien entre una inversión y un financiamiento. El problema de escala, de todas formas, la TIR es un cálculo porcentual, entonces oculta las magnitudes. No es lo mismo hablar de evaluaciones de proyectos de miles de millones que solamente de millones. Y el otro problema es el de la periodicidad, que narramos hace un momentico, que no podríamos comparar proyectos entre sí con horizontes de evaluación totalmente diferentes. En este ejemplo vamos a ver la condición de múltiples TIR. Por ejemplo, este flujo es no convencional. ¿Por qué? Porque era negativo en su primer momento y al siguiente periodo, al momento 1, entonces pasa a ser 200. Pasamos de negativo a positivo. Ahí va el primer cambio. Pasamos aquí de positivo a positivo, no hay cambio, y después aquí pasamos de positivo a negativo y entonces se nos da un segundo cambio, es decir, hubo dos cambios. Cuando hay más de dos cambios, existe la posibilidad de múltiples TIR. Si hiciéramos el perfil del VPN, una muy buena estrategia para que ustedes lo hagan en casa, haríamos el perfil del VPN y esta sería el gráfico de comportamiento. Entonces vemos que la gráfica tendría dos momentos de cruce, sería el cruce en el momento 0 y en el momento
de la tasa de descuento del 100%, tendríamos dos valores. ¿Qué pasa cuando tenemos este tipo de flujos? Pues este indicador no sería el más interesante y entonces tendríamos que emplear otro indicador que se llama la TIREMI, que veremos después en otros videos tutoriales de este canal. Espero que este tutorial haya sido de su agrado y que puedan aprender sobre la evaluación financiera de proyectos con sus tres principales indicadores. Por otra parte, la construcción de estas evaluaciones financieras de proyecto también responde a la calidad con la que se armen los flujos de caja libre. Entonces tengan presente cómo lo determinan. Espero que este video les haya sido de su agrado. Denle like si les pareció interesante y suscríbanse al canal. Muchas gracias.